compartió la palabra que nos compartió Daniel, excelente palabra, y la palabra que Heidicita compartió para diezmos y ofrendas, está maravilloso, de verdad que ese es el Dios que tenemos. Él suple cuando tenemos necesidades, pero nosotros también, o sea, tenemos un corazón alegre y dadivoso, y hemos visto su bondad en nuestras finanzas y en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, bueno, me alegra saludarles, me alegra saber que están bien, sé que están bien todos, y pues les tengo un anuncio, una invitación para el 5 de septiembre. Entonces, vamos a estar, pues para que todos estemos orando, ¿no? Esta decisión se ha tomado en oración y creo que todo lo tenemos ahí en el corazón, entonces, porque somos un equipo, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, para el 5 de septiembre, o sea, eh, tenemos allí, sí, primero la dirección de Dios y tenemos en nuestro corazón ir al Parque Villas de Granada, o sea, nuestro servicio sería presencial en el parque principal de Villas de Granada. Entonces estaríamos ahí, los que tienen sus niños, pues lleven a sus niños, podemos invitar gente nueva, podemos, o sea, porque vamos a compartir allí, el servicio lo vamos a hacer ahí al aire libre, ¿no? O sea, vamos a compartir para volver a encontrarnos, que bastante falta que nos hace. Entonces, ahorita en un momentico, ya mando ahí la invitación, mando ahí la tarjetica, y ustedes después de qué, del servicio, ustedes la leen, porque pues ahorita no, para que no nos distraigamos. Entonces, pues no sé cuánto se alegran de podernos encontrar, lo vamos a hacer pues obviamente con protocolos, con todo, y pues vamos a hacer un servicio ahí más de eso de integración. Entonces, pues no sé cuánto se alegran. Este es un trabajo en equipo, es un trabajo para todos y necesitamos también salir como de las cuatro paredes, ¿no? Entonces se buscó un lugar central, un lugar que sea asequible para todos. Entonces los que tienen sus niños, pues llévenlos porque pues también va a haber la actividad con los niños. Entonces, bueno, ese es el anuncio de este día. Yo espero que cada uno de ustedes me diga sí, sí, lo vamos a hacer, vamos a estar apoyando, pero sobre todo vamos a estar orando para que sea el poder de Dios manifestándose ahí de una manera sobrenatural. O sea, de una vez les voy a decir, no vamos a llevar, o sea, que equipos, que cables, que no, o sea, lo vamos a hacer normal. O sea, un servicio normal, un servicio, pues los de alabanza, se van a hacer las alabanzas ahí, quizá pues se lleve una guitarra, porque no podemos llevar un piano, una batería ni nada de eso, porque obviamente no tenemos o sea, para sacar luz y todo eso, entonces se va a hacer con guitarra acústica. Y estemos orando y estemos cada uno de nosotros aportando ideas, ¿no? Entonces, bueno, para el 5 de septiembre podríamos hacer esto, podríamos hacer aquello. Espero sus aportes, sus sugerencias, ustedes saben que siempre las tengo en cuenta. Entonces, un abrazo, miles de bendiciones, los dejo con Janet, que hoy el Señor trae un banquete de la palabra a través de la vida de Janet, y nosotros estamos muy atentos para recibir lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Entonces, los dejo con Janet. Amén, muy buenos días, Dios les continúe bendiciendo. Nos alegra montones y me alegra muchísimo poder estar con ustedes nuevamente, poder compartir la palabra, poder traer ese refrigerio que Dios ha dado a mi vida, poderlo compartir con ustedes. Y bueno, Dios es fiel y estamos una vez más reunidos en este lugar. Y como decía nuestra pastora, bueno, qué gran emoción es poder encontrarnos ya vivo, en vivo y en directo el próximo 5 de septiembre. Entonces no se pierdan esta gran apertura, este gran tiempo donde yo sé que Dios tendrá grandes, grandes cosas para nuestras vidas. Amén. Bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Vamos a recibir esa palabra que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, esta es una palabra que de igual manera, como muchas, Dios ha tenido ahí en mi corazón y en cada una
situaciones que vivimos la he podido palpar y la he podido vivir. Amén. Entonces, antes de arrancar, les quiero contar la historia de un hombre que tenía a su esposa muy enferma. Su esposa entraba a una cirugía determinado día y él se encontraba en el hospital con su esposa y lo llamaron del colegio de su hijo, en donde le decían que su hijo se había fracturado un brazo y que tenía que ir a recogerlo porque pues tenían que llevarlo al médico para poderle tomar todos los exámenes y poderle muy seguramente un yeso, porque si es una fractura tendrían que haber enyesado ese brazo. Cuando él regresó a casa después de la cirugía de su esposa, después de llevar a su hijo al colegio, se encontró con la gran noticia de que cuando llegó a la casa había un letrero que decía, tiene que desalojar la vivienda porque usted se retrasó en los pagos y no tiene ya más derecho de estar en este lugar. Entonces son circunstancias adversas que este hombre estaba viviendo, ¿cierto? Dificultades que ninguno de nosotros estamos ajenos a vivirlas o a pasarlas. Como cristianos no quiere decir que tú y yo vivamos nuestra vida al 100% bien, no vamos a pasar dificultades. La diferencia es que en medio de esas dificultades y en medio de esas adversidades que tú y yo pasemos, tenemos a Dios dentro de nuestro corazón. Y podemos decirle a Él, bueno, tú eres el que direccionas y diriges todo esto y sé que en medio de la adversidad tú estarás, en medio de la dificultad tú estarás. Amén. Y hacía como un recorrido de acuerdo a lo que habla la palabra y lo que nos enseña la palabra. Y muchos hombres de la Biblia vivían por adversidades muy fuertes, por dificultades muy fuertes. Este hombre que les relataba vivió dificultades muy fuertes. Tal vez tú y yo estemos pasando por dificultades más fuertes que las de este hombre, ¿cierto? Tal vez hayamos tenido pérdidas, no lo sé, eso solo lo sabe Dios, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos la plena seguridad de que no van a ser eternas, de que no van a ser para siempre. Amén. Entonces quería primero arrancar con esta reflexión porque me llamó la atención y yo decía, bueno, uno dice, o muchas personas creen que porque tú y yo tenemos a Dios en nuestro corazón, todo va a andar Red Bull, como le digo yo a mis hijos, tenemos alas y estamos caminando o flotando en las nubes. No, estamos cimentados sobre una roca y tenemos nuestros pies firmes en la tierra, en donde sí o sí, tú y yo vamos a pasar adversidades, sí o sí, vamos a tener dificultades, sí o sí nos vamos a sentir tristes, pero de ahí vamos a salir. No van a ser eternas esas tristezas, no van a ser eternas esas dificultades. Entonces quiero que por favor vayan a la palabra en esta mañana. El tema que yo le quise dar a esta charla y que yo le decía, bueno, Señor, tú eres el que tomas el control y de hecho cuando la estaba preparando esta mañana, Dios me lo terminaba de reconfirmar y yo decía, bueno, Señor, gracias. Y se llama mi actitud en medio de la adversidad. ¿Cómo es mi actitud en medio de la adversidad? ¿Cómo es esa actitud que tú tomas en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, en medio de la adversidad que estás pasando? ¿Cómo es esa actitud? La actitud de nosotros depende mucho. ¿Listo? Entonces vamos a nuestras Biblias, a Salmos 62, 5, 7. Quiero que por favor ahí coloquen un chulito que ya lo encontraron porque vamos a estar súper conectados con esta palabra. Dice la palabra de Dios y el Salmos dice, Dios, el único refugio. Entonces, Salmo 62 del 5 al 7 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque en Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y dice el 8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, oh iglesia puerta de restauración, oh familia Díaz, oh familia Pedraza.
esperad en Él, dice, esperad en Él en todo tiempo, no solo por momentos, no solo por circunstancias. En todo tiempo tenemos que aprender a esperar en Dios. En el tiempo alegre, en el tiempo triste, en el tiempo de dificultad, en el tiempo de adversidad, tenemos que aprender a esperar. Y yo decía, wow, Señor, gracias. Gracias porque tú nos enseñas a esperar en ti, porque debemos aprender a esperar en ti. Amén. Entonces yo leía y decía que la adversidad es una situación contraria a lo que no esperábamos o es poco favorable a lo que yo esperaba. Entonces, la adversidad sí o sí la vamos a tener, sí o sí vamos a sobrellevarla, sí o sí la tenemos que aprender a vivir y la tenemos que aprender a afrontar en nuestras vidas. Amén, porque a través de la adversidad tú y yo somos más fuertes. Tú y yo, dice su palabra, que en todo tiempo aprenderemos a esperar en Dios. Es en todo tiempo. Yo solo no voy a esperar cuando necesito una respuesta y entonces ahí sí me meto en oración, ahí sí me meto tal vez en ayuno, ahí sí me meto todos los días a las predicaciones de nuestra iglesia porque estoy esperando una respuesta y entonces cuando recibo esa respuesta ya me he olvidado de Dios, ¿cierto? Porque ya la recibí, estoy satisfecha, estoy feliz, gozosa porque recibí mi respuesta. Pero dice que en todo tiempo tenemos que esperar en Dios, en todo tiempo. En la adversidad o en la angustia, vamos a esperar en Dios porque Él es fiel y Él va a responder y nos va a responder, mis amados. Y yo lo he estado viviendo en mi vida y yo les hablo de lo que yo he vivido, o sea, es de las cosas que Dios a través de este tiempo me ha enseñado a mí, le ha enseñado a mi familia. Y no es fácil, y no es fácil esperar, y no es fácil poder sobrellevar algunas cosas que se presentan y que de pronto tú no tenías planificadas, pero llegaron en ese momento. Entonces uno dice, bueno, Dios, ¿llegó esto para qué? Porque me quieres enseñar, porque en medio de la prueba somos probados, porque en medio de la prueba somos fortalecidos, porque en medio de la prueba aprendemos a escuchar y nuestro oído es más sensible a las cosas y a lo que Dios tiene para nosotros. En la historia que yo les leía, digamos que la adversidad de este hombre no era como tan chévere, ¿cierto? O sea, su esposa súper enferma, la habían operado, su hijo se había fracturado y ya no tenía dónde vivir. Era una circunstancia muy adversa, muy difícil, que muy seguramente cualquiera de nosotros podría haber entrado en desesperación, en angustia, en decir, pero bueno, Janet, pero bueno, Betty, ¿dónde está ese Dios al que ustedes claman? Si mire por lo que están pasando, ¿cierto? Y a veces vienen ese tipo de dardos y de situaciones que vienen ante tu vida a decirte, oiga, pero no que usted ora, no que usted clama, no que usted está ahí metida en la palabra y por qué tienes que pasar por estas circunstancias. Tú y yo vamos a pasar por circunstancias en nuestras vidas. Tú y yo vamos a pasar por dificultades y esas dificultades nos van a hacer crecer más en nuestra fe. Entonces, la clave de todo esto y la clave de poder afrontar nuestras situaciones a diario, que a diario estamos enfrentando, es saber confiar en Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 31:8, que quiero que la lean, que es una palabra súper poderosa, que habla acerca de eso, de esa confianza, de ese respaldo. Entonces, Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti y él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, ni temas, ni te intimides. Amén. Dice la palabra que él está delante de nosotros, que él estará contigo, que él no nos dejará. O sea, él conoce tu dificultad y eso lo hablábamos y al principio cuando Daniel dio la palabra, hablaba de eso, ¿no? También de cómo es esa actitud en medio de tu adversidad y en medio de tu dificultad. ¿Cómo es mi actitud cuando yo tengo mis dificultades y mis problemas? ¿Cómo es? Una actitud en donde yo estoy renegando, en donde yo le estoy diciendo, oiga Dios, pero bueno, como tú le digas, Padre, ¿qué está pasando? Una actitud en donde tal vez nos quejamos, o es una actitud en donde decimos, bueno Señor, vamos para adelante, no es fácil y no estoy negando las circunstancias. El hecho que yo te hable a ti no quiere decir que esté negando lo que está pasando alrededor. No, yo soy consciente de lo que está pasando alrededor y somos conscientes.
Entonces, así como los aviones tienen una actitud es para subir, o sea, para ascender y tomar el vuelo, o sea, tomar la altitud también que corresponde, o sea, hay una actitud en los aviones para subir y una actitud para descender en nuestras vidas. ¿Cómo proyectas o cómo es tu actitud en tu mente? O sea, la actitud para recibir lo que estás viviendo. La situación de este hombre fue fuerte, pero no sabemos la actitud como él recibió esto. Él podía decir definitivamente me cayó la roya y ya de aquí no me voy a parar, pero muy seguramente su actitud no fue de derrota, sino fue de levantarse, seguir y persistir y entender que en medio de esa situación él se iba a levantar y que en medio de la dificultad iba a haber una respuesta. Amén. Entonces, aquí en la palabra nos enseña y nos dice que Jehová va delante de nosotros, o sea, que no se nos olvide, mis amados, Dios va delante de nosotros en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros pensamientos que quieren venir a nuestra mente a decirnos, mire, si ve cómo estás, como que estás grave, estás retrocediendo, cada día vas peor, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de esto, y es clarísimo dentro de la Biblia, y tomé un ejemplo y tomé el de José, que es claro y es el que generalmente recordamos más en medio de sus dificultades y en medio de todo lo que le pasó a él. Hay muchos profetas dentro de la palabra que tuvieron que pasar adversidades, muchas personas que tuvieron que afrontar momentos muy duros en su vida y que uno diría, pero hombre, si son hombres de Dios que predicaban la palabra, pues lo ideal era que no tuvieran nada, ninguna dificultad, pero lo tuvieron que hacer. Encontramos a un Pablo, encontramos al mismo Jesús que tuvo que pasar muchas dificultades, muchas tentaciones, muchas cosas en donde entraron esos pensamientos a su mente, pero él dijo, no, nos vamos a levantar. Y José es un ejemplo, y para mí siempre José ha sido un ejemplo de vida, un ejemplo real, no es un ejemplo que está escrito, sino un ejemplo que cada día nos enseña más. Entonces, el ejemplo de José en medio de su adversidad fue la actitud como él tomó cada una de las cosas que estaba viviendo. Eso hizo la diferencia en José, su actitud. Si él hubiese tenido de pronto otra actitud, muy seguramente hubiera sido peor para él, muy seguramente hubiera estado peor. Pero la actitud de José dice mucho, como él miró desde una perspectiva la dificultad o la adversidad que estaba pasando en ese momento. Entonces recordemos que primero José fue rechazado por sus hermanos porque Dios le había dado un sueño y el sueño era que obviamente sus hermanos se iban a rendir delante de él y bueno, sus hermanos empezaron a maquinar cosas en contra de José y a decir que cómo era posible que el hermano menor estuviera diciendo que ellos tenían que servirle y etcétera. Y ellos dejaron, fíjate la actitud también de los hermanos de José, dejaron llenar su corazón de cosas que no eran negativas y permitieron que eso hiciera cizaña en su corazón y que no pudieran ver realmente lo que había, ¿verdad? Lo que Dios tenía para José y el propósito con el cual le había dado ese sueño. Entonces dice que sus hermanos empezaron a odiarlo, sus hermanos lo vendieron, ¿cierto? Lo rechazaron y lo vendieron. Luego, ¿qué sucede? José fue esclavo, luego estuvo en la casa de Potifar, fue enredado por las mentiras de la esposa de Potifar y uno diría, no, pero a este hombre definitivamente salía de una y se metía de otra peor y salía de esa y de otra peor. O sea, fueron circunstancias que sucedieron fuertes en la vida de José. Luego fue a la cárcel, en la cárcel conoció al copero y al panadero, pudo interpretarle los sueños, cuando ya finalmente José dijo, Dios, aquí va a ser mi salida porque estoy con el copero y con el panadero que son los que estaban trabajando con Faraón. Muy seguramente ellos me van a recomendar ante él y yo rápido salgo de aquí, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? Dice que él tuvo que esperar otro tiempo en la cárcel. Dice que no fueron fáciles los momentos para José, pero su actitud hizo mucho en él, su actitud de cómo vio las circunstancias, de cómo presentaba esas circunstancias y cómo vivió esas circunstancias, lo hizo diferente. Y él pudo ahí en medio de su adversidad, ahí en medio de su dificultad, buscar
de Dios, decirle, yo me imagino a José, o sea, yo pienso que José le diría muchas veces a Dios, pero bueno, Padre, tú me diste un sueño, tú me diste un propósito, pero no veo ese propósito cumplido en mi vida todavía, se están levantando más cosas en contra mía, estoy metido en una cárcel en donde no encuentro una solución y una luz, etcétera, etcétera. Pero nunca perdió esa actitud y nunca perdió esa comunión con Dios, porque obviamente cuando él estaba allí, él estaba en esa comunicación con Dios, en ese meditar en la palabra, en ese escuchar la voz de Dios, que a veces, mis amados, cuando estamos pasando por momentos de dificultad, no queremos escuchar. A veces no queremos leer la palabra. A veces no queremos orar porque estamos desanimados, porque decimos, no hay solución. Entonces, en medio de esas adversidades, de esas dificultades que tú y yo pasemos, derechito tenemos que ir a la fuente de vida, que es Cristo Jesús, a través de esa comunicación. José nunca perdió la comunicación con Dios, a pesar de que sus circunstancias fueron adversas, a pesar de que él no estaba negando lo que estaba pasando, porque José decía, estoy pasando por unas cosas terribles y no niego esto, o sea, no estoy vendando mis ojos y diciendo, no, no es cierto, lo estoy viviendo, lo estoy viviendo en carne propia. Pero él decía, bueno, Señor, ¿qué tienes para mí? Nunca dejó que su actitud empezara a cambiar y a meter cosas como, si ve, ese sueño fue falso, fue una ilusión, fue producto de sus emociones, José. Usted quería creerse más que los demás y por eso le está pasando esas cosas. Bien hecho. No, él ahí en la cárcel tenía la comunicación con Dios, oraba, estaba en esa comunicación, aunque tuvieran días fuertes, difíciles, como te digo, porque cuando tenemos esos momentos de adversidades, a veces uno no quiere hablar y a veces uno quiere ser como un mimo, donde te preguntan y no quieres decir absolutamente. Todo depende de tu actitud. Mi actitud dice mucho en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Proverbios 23:7 dice, como piensa el hombre en su corazón, eso es. Lo que tú pienses en tu corazón, mi amado hermano, eso eres tú. Lo que tú pienses, eso eres. Si yo pienso negativamente, negativamente me va a ir el día. Si yo pienso que este día está gris, oscuro, horrible y feo, así va a ser el día. Porque dice la palabra y lo dice Proverbios. Como piensa el hombre en su corazón, eso es. Yo soy el resultado de lo que yo pienso. José fue el resultado de lo que él pensó en un momento de dificultad y en un momento de adversidad. Él fue el resultado, de acuerdo a su actitud, de acuerdo a cómo vio la adversidad, de acuerdo a cómo pudo afrontar esa adversidad, que no fue nada fácil. Y yo a veces me pregunto si estuviera en el tiempo de José viviendo ese tipo de circunstancias, no sé si yo lograría pasar, no sé si yo lograría tener esa fuerza tan fuerte en el interior de poder decir, Señor, salí en victoria. Y vemos que después de todo ese tiempo Dios dio la recompensa, dice que pasaron prácticamente 14 años para que José pudiera ver la recompensa, pudiera ver lo que Dios le había dado cuando era un joven. Pasó mucho tiempo. Y a veces decimos, Señor, mi dificultad o lo que estoy viviendo como familia o lo que estoy viviendo internamente, ¿cuánto durará? ¿Cuánto durará? ¿Cuál será el tiempo? ¿Será que seré como un José que van a pasar 14 años para poder ver mi respuesta? No lo sé, mi amado, no te lo puedo decir, la Biblia no me dice, Janet, mira, diles esto, no, no sé. Pero sí te puedo decir que cuando tú y yo estamos en medio de dificultades, la mejor respuesta y el mejor lugar donde debemos ir es en el lugar secreto, en búsqueda de esa palabra, en búsqueda de confortar nuestro espíritu, de levantar nuestro ánimo y de seguir adelante. José lo hizo. Siguió adelante a pesar de la adversidad. Siguió adelante a pesar de las dificultades que vivió a lo largo de su camino, porque no fueron dificultades fáciles, fueron dificultades muy difíciles. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de pronto de visitar una cárcel, pero yo les cuento, cuando yo estuve estudiando enfermería, yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en la cárcel del Buen Pastor. Esa queda por la 80 detrás de la escuela militar.
es la cárcel de mujeres. Nunca, nunca en mi vida pensé tener esa experiencia y fue una cosa muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. El primer día fue muy duro para mí. Yo veía a todas estas chicas, obviamente encerradas en sus celdas, situaciones que se contaban con referente al por qué ellas se encontraban ahí. Y créeme que la situación en una cárcel, mis amados, no es nada agradable, o sea, no es chévere ir a una cárcel, no, es duro, es duro, es duro, es duro. Entonces yo decía, desde ese punto de vista y analizando todo lo que José pudo haber vivido, yo decía, Dios mío, o sea, es muy, muy fuerte. Por eso les digo, no sé si yo tendría las fuerzas que tuvo José para poder resistir. Por eso cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de pruebas, diferentes tipos de adversidades, pero no van a ser eternas. Porque la dificultad que José tuvo no fue eterna. Dios cumplió su propósito y cumplió su plan en la vida de José y no fue eterna, ¿verdad? Porque nuestra circunstancia no va a ser eterna. Todo depende de mi actitud como yo la vea. Si yo la voy a ver eterna, que finalmente esta adversidad no va a tener ningún fin, pues va a ser así. No va a tener ningún fin, porque yo la estoy viendo. Acuérdense de lo que dice Proverbios 23:7. Como pienses tú en tu corazón, eso vas a hacer, porque tú eres el resultado de lo que tú piensas. Entonces, si yo pienso que esta dificultad definitivamente no hay solución, no la vas a encontrar. José, cuando estuvo en la cárcel, cuando vivió cada una de sus situaciones, no pensó de esa manera. Él tenía la certeza de que Dios iba a responder y de que Dios iba con él, como leíamos en Deuteronomio, que Jehová está delante tuyo, o sea, Dios está delante nuestro, aunque a veces no lo sintamos, aunque a veces no lo veamos, aunque a veces tú digas, pero se fue Dios de mi lado, Él está ahí. Él está ahí. Y en medio de su dificultad y en medio del problema que José tuvo, Dios estuvo acompañando a José en esos momentos, porque él necesitaba prepararlo y necesitaba que José sanara muchas cosas también en su vida, restaurara muchas cosas para poder recibir el galardón y poder recibir la bendición que él tenía para José en nuestras vidas también. Nosotros decimos, ¿por qué pasa esto, Dios? No lo entendemos en el momento, pero en el momento en que estamos pasando todas las cosas, dice la palabra, todas las cosas, y es una palabra que dice todas las cosas. ¿Hasta dónde es todas las cosas, Dios? Tú te has preguntado y le has dicho, Dios, ¿hasta dónde son todas las cosas que me ayudan para bien? O sea, ¿hasta dónde? Hasta que se muera un ser querido, hasta que pase una necesidad grande, o sea, ¿hasta dónde es? Todas las cosas te ayudan para bien, Janet, todas, todas, todas. José entendió que todas esas circunstancias adversas le ayudaron para bien, le ayudaron para ser un ejemplo de vida, le ayudaron para poder entender el plan y el propósito que Dios había establecido en José. También las circunstancias nos ayudan a entender a nosotros cuál ha sido el plan y el propósito por el cual tú y yo estamos hoy aquí, por el cual tú y yo, Dios nos ha llamado. Amén. Nos ha llamado con un plan y con un propósito. Entonces, en medio de la dificultad, ¿es fácil mantenerse tranquilo? ¿Será que para José fue fácil mantenerse tranquilo y tener paz en su corazón en medio de sus adversidades? No, hay momentos en que nos sentimos intranquilos, pero que eso no robe la paz de tu corazón, que esa intranquilidad no robe la paz de tu corazón. Sí, vamos a sentir intranquilidad y yo no te voy a decir que no, la vamos a sentir porque somos seres humanos que sentimos, somos de carne y hueso, en donde nuestras emociones son como ese Alka-Seltzer que sube, es efervescente, y a veces las emociones están a la luz del día y todo es Red Bull y es lindo y es chévere, pero también esas emociones te hacen caer y esas emociones te deprimen y esas emociones te cuestionan. Entonces, todo depende de tu actitud, cómo tú mires las cosas y cómo vayas direccionando tu vida. José lo hizo, a pesar de que fueron momentos muy duros para él, a pesar de que no había una respuesta clara, a pesar de que él decía, salgo de una y me meto a otra peor, o sea, me calumnian y es peor. Entonces, nuestras vidas están compuestas de todo ese tipo de situaciones que sí o sí vamos a tener que pasar, que sí o sí vamos a tener que afrontar, pero te puedo decir que cuando tú te tomas de la mano de nuestro Dios y cuando tú aprendes a depender, vas a salir adelante. ¿Que queremos ver la respuesta ya? Sí, pero a veces no, la respuesta no se va a producir ya,
porque nuestra respuesta tiene un proceso y en ese proceso Dios nos enseña a madurar y nos enseña a crecer espiritualmente. Quiero que por favor vayan a Romanos 5:3 y les voy a leer una versión de Romanos 5:3 que me pareció impactante. Y aquí Pablo estaba escribiendo no a los no creyentes con referente a sus dificultades y con referente a las situaciones adversas que a veces tenían que pasar. Pablo les estaba escribiendo a la iglesia, les estaba diciendo lo siguiente, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, produciendo paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado, o por medio del Espíritu Santo que nos habita. En otra versión es por medio del Espíritu Santo que nos habita. Y no solo eso, sino que también nos gloriaremos. Nos gloriaremos es que en medio de la dificultad tendremos que aprender a gozarnos, mis amados. En medio de la dificultad tendremos que aprender a reírnos. En medio de la adversidad tendremos que aprender a sentir ese gozo especial. José lo sintió, José lo vivió, sí, muy seguramente. En medio de sus dificultades él tuvo gozo, en medio de todas las situaciones que vivió. Él se gozaba porque él entendió y él sabía que esas circunstancias no iban a ser eternas. Ana, pasito. Mis amados, el micrófono. Y José entendió que su adversidad no iba a ser eterna. Tu dificultad, mi amado hermano, no va a ser eterna. No sé cuál sea tu dificultad, si sea familiar, si sea financiera, si sea de trabajo, si sea de salud, si sea de salud mental, no lo sé. Pero te quiero decir en esta mañana que no va a ser eterna. No fue eterna para José, no va a ser eterna para nosotros. Entonces debemos tener y guardar ese sumo gozo que habita dentro de nosotros, porque el que habita dentro de nosotros es el Espíritu de Dios y dentro de nosotros deben habitar el fruto del Espíritu Santo, que a veces en medio de la dificultad o en medio de los problemas es lo que menos habita, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Pero aquí la palabra me enseña y me dice que en medio de todo tenemos que gloriarnos y regocijarnos, porque mi tormenta, mi dificultad, la adversidad que tú y yo estemos pasando no va a ser eterna. No va a ser eterna, tú vas a salir de ella. José salió de ella y salió en victoria, porque Dios tenía el plan y el propósito en él para que se cumpliera. Y salió en victoria. Y tú no vas a ser la excepción, tú vas a salir en victoria. Mi familia y yo vamos a salir en victoria de las dificultades, de las adversidades que se nos presentan, lo vamos a hacer. Todo con referente a cómo tú manejes tu actitud. La actitud de tu corazón dice mucho. Si tu actitud es una actitud de fe, de esperanza, porque la fe y la esperanza van juntas, lo vas a lograr. Pero si tu actitud es, ay, qué pereza, hoy me tengo que levantar de pronto, no sé, a escuchar la palabra, a conectarme por ese Zoom que me parece hartísimo, que qué pereza, a veces hay interferencias, a veces queda pausado, no es lo mismo, no se recibe la palabra lo mismo, no, que bueno, yo lo prendo y me siento a escuchar a ver qué hay. Fíjate la actitud con la que yo voy a ir a recibir. Muy seguramente no voy a recibir absolutamente nada, muy seguramente lo que predicó la pastora o lo que predicó la persona que estaba en ese lugar fue vacío para mí, fue echar en un saco roto lo que se habló, porque no le paré bolas. Oye, ¿qué fue lo que hablaron? ¿De qué era? ¿Cuáles fueron? No tengo ni idea cuáles fueron los versículos que hicieron ese día o de los cuales hablaron, porque todo depende de nuestra actitud. Si yo me levanto con una actitud diferente, mi actitud es el reflejo de lo que hay en mi corazón. Y si yo le digo, bueno, Dios, hoy es un día maravilloso, sabiendo que tengo miles de cosas en contra para que el día fuera maravilloso o sea maravilloso, pero yo lo empiezo a declarar en mi vida, la circunstancia alrededor tuyo va a empezar a cambiar, porque eso es espiritual, mis hermanos, eso es espiritual y lo he tenido que vivir. Y Dios me ha permitido en este tiempo de pandemia poder atender a algunas personas
Y eso es lo que se refleja, porque en lo espiritual es lo que se refleja. En la actitud de tu corazón es lo que tú empiezas a generar en ti mismo. Y uno dice, no, pero no me salen, no me funcionan las cosas. Definitivamente toco una puerta o toco 5 y se cierran todas y ya no me vuelven a llamar y ya no se vuelven a abrir allí. Sigue perseverando porque la fe y la esperanza van juntas. No puede ir solo la fe y la esperanza por allá. La esperanza es la que te mantiene con esa fe segura de que vas a recibir. José, en medio de la dificultad de la cárcel, porque pienso que el momento, no sé si sería más duro el de la cárcel, yo te hablo desde la experiencia cuando fui a hacer esas prácticas y la cárcel es deprimente, mis amadas, es supremamente deprimente, es muy, muy deprimente de entrar a una cárcel, aparte de que huele feo, hay unas miradas horribles de las chicas, pero muy, muy fuertes. Tú sientes miradas de odio, de rencor, de rechazo, de querer matarte, de estar inconformes con la situación que se está viviendo. Eh, Escuchas cosas que uno dice solo en las películas de pronto pueden existir, pero en la vida real existen. Entonces, no es fácil la circunstancia de una cárcel, no es nada fácil. Y para José, pienso que la cárcel no fue nada agradable porque fue un momento en donde él tuvo que también estar, tuvo que estar ahí por un tiempo, pero no fue eterno para él ese tiempo, porque algo que sí recuerdo y que la palabra, que la pastora nos recarga o nos recuerda mucho es que nuestras tormentas o la lluvia no va a ser eterna. O sea, a la lluvia se le acaba el agua. Tu dificultad se va a acabar. Tu problema se va a solucionar. ¿Cuándo? No lo sé. Simplemente camina, direcciona, permite que la actitud de tu mente vaya hacia arriba, que nunca descienda, sino ascienda hacia arriba, mirando siempre a lo alto, conectado, porque tú eres la torre de control y tú estás direccionado por esa torre de control que se llama Dios y Él es el que direcciona nuestros pasos. Y en la vida de José Dios lo direccionó a pesar de que fue difícil su circunstancia, Dios siempre estuvo con José. Quiero que por favor vayan a Filipenses 4, 6 al 7. No, déjame buscar. Bueno, Filipenses 4, del 6 al 7, nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras, ¿qué? Peticiones delante de Dios, ¿en qué? En toda oración y ruego con acción de qué? De gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo, aquí es donde uno dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿cómo es esa paz, Dios? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dice que por nada estéis afanosos y no sean conocidas las peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Señor, gracias por este momento difícil que estoy pasando. Es entender, yo creo que José cuando estaba en medio de su adversidad, le decía, bueno, Señor, gracias por este tiempo que estoy pasando, porque es un tiempo pasajero que estoy pasando en esta cárcel, porque es un tiempo pasajero que estoy viviendo en este momento. Gracias porque de ellos tú me vas a sacar y de ellos saldré en victoria. Y dice aquí la palabra, por nada estemos afanosos. A veces nos afanamos, mis amados, a veces no permitimos que el día transcurra y ya estamos pensando en el día siguiente y en la semana siguiente y en el mes siguiente de lo que va a venir, de lo que va a suceder, cómo va a suceder y por qué va a suceder. Y aquí la palabra me dice, Janet, iglesia, por nada estéis afanosos. Antes sean conocidas sus peticiones delante de mí, de Dios. ¿En cómo? En oración, no de pronto en renegar. Dice que en oración y ruego, con acción de gracias. Señor, gracias por este momento, porque yo sé que este momento no va a ser eterno para mí, porque yo sé que la dificultad que está viviendo mi familiar no va a ser eterna, porque yo sé que mi hermano o mi hermana que se encuentra postrado en una cama no se va a quedar eternamente postrado en una cama. Señor, gracias. Gracias porque de ahí tú lo vas a levantar en tu tiempo, en tu hora. No conocemos el tiempo
de Dios, mis amados, no lo conocemos, no sabemos, Santiago a veces, mi hijo, me pregunta muchas cosas y él me dice, mami, ¿en qué tiempo va a venir Dios por su iglesia? O sea, ¿cuándo tenemos que estar preparados para que Jesús venga por nosotros? Mami, ¿y cómo va a ser eso? Cuéntame, dime. Y si yo estoy en el colegio, ¿qué va a pasar? Yo, hay cosas que no te puedo decir, Santiago, porque no te puedo dar una fecha específica en donde me diga la Biblia, Jesús viene por su iglesia agosto 10 a las 10 de la mañana, así que iglesia, prepárese porque Jesús va a venir ese día. No, no lo sabemos. Simplemente tenemos que estar preparados con una buena actitud, con nuestra fe y esperanza puestos en Dios, el autor y consumador de nuestras vidas, sabiendo que va a venir. No lo sabemos cuándo, pero él va a venir. Entonces, mi hijo pregunta muchas cosas que a veces no le puedo dar respuestas. Entonces, en esta mañana, si tú me dices, Jané, pero bueno, ¿y cuándo va a pasar mi tormenta? ¿Y cuándo va a pasar mi tribulación? Mis amados, no lo sé. Todo depende de tu proceso, todo depende de tu actitud, todo depende de cómo tú lleves la situación, de cómo tú la presentes delante de Dios. José presentó su situación delante de Dios y le dijo, bueno, voy a dejar que este proceso pase y que tú me guíes en este proceso y que tú me ayudes a poderlo entender y que yo pueda entender qué es lo que está sucediendo y entenderlo con gozo y con alegría. Y acá me dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz, dice ahí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí es donde aprendemos a entender que sí existe una paz sobrenatural, que sí existe una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando dice sobrepasa todo entendimiento, mis amados, es esa paz que para los hombres que de pronto no tienen a Cristo en su corazón no pueden entender, porque ellos van a decir, pero ¿cómo es posible que tú estés pasando por un momento súper difícil y tú tengas ese gozo y tengas esa alegría? No puedo entender, porque para los ojos de ellos no es entendible. Pero la palabra me dice que en medio de esas dificultades, el gozo del Señor es mi fortaleza y en medio de esas dificultades, Él traerá esa paz que va a pasar todo entendimiento y que muchas veces dentro de tu familia muy seguramente te van a juzgar y a decir, ay, pero tú hablas de cosas como tan fáciles y tan chéveres y no te estás dando cuenta de lo que está pasando alrededor. Pero ahí es cuando tú marcas la diferencia de acuerdo a tu actitud, de acuerdo a lo que hay dentro de tu corazón. Y tú dices, Señor, gracias porque es tu paz la que trae tranquilidad y es tu paz la que me permite ver más allá de lo que de pronto los ojos naturales no pueden ver. Amén. En José pasó eso, que sus ojos pudieron ver cosas espirituales, cosas que sus ojos naturales no pudieron ver, no estaban viendo, pero él sí veía las cosas espirituales y por eso él pudo seguir y por eso él culminó con bendición, porque recibió el botín, él recibió un gran botín de soldado. Y el gran botín fue que Dios lo recompensó y lo exaltó en lo alto. O sea, no dijo, bueno, José, yo te di un sueño. Oye, ay, José, yo te había dado un sueño, no. Dios le dijo, te di un sueño y tu sueño se va a ver cumplido y se vio cumplido en la vida de José y en la vida de su familia y en la vida de una nación en donde José fue ese gran administrador, en donde José pasó a ser el segundo al mando después de Faraón. O sea, fue grande la bendición, fue grande el botín. Después de nuestra adversidad, de nuestras dificultades, del tiempo del lloro, del tiempo del llanto, del tiempo del inconformismo, del tiempo de que preguntamos a Dios, tú y yo vamos a recibir la recompensa y tú y yo vamos a recibir esos galardones, así como los vamos a recibir en el cielo, mis amados, en la tierra también vamos a recibir galardones y vamos a recibir bendiciones que son reales, no bendiciones que la Biblia me dice que las recibiré en el cielo, sí, pero también en la tierra las voy a recibir. Amén. Entonces yo quiero animarte y quiero darte esta palabra de parte de Dios, de que de acuerdo a cómo es tu actitud, tú puedes mirar tu dificultad. De acuerdo a cómo tú estés dentro de tu corazón, puedes pasar las dificultades y puedes pasar las adversidades, porque no solo es en este tiempo que tú y yo estamos pasando por adversidades, las vamos a seguir pasando todos los días.
pero todos los días vamos a tener una actitud diferente, una actitud renovada, una actitud en donde yo le digo, Señor, gracias, porque no soy yo en mis fuerzas que voy a resolver el problema, o no soy yo en mis fuerzas que me voy a deprimir y voy a salir corriendo porque no encuentro una salida. No, Señor, tú me vas a guiar, tú me vas a orientar, tú vas a direccionar mis caminos, vas a direccionar mi vida, mi barco. Acuérdense de cuando hablábamos hacía como 20 días, no sé, que tuve la oportunidad de hablar sobre la tormenta cuando Jesús estuvo en la balsa. Y es visualizarnos cuando estemos en esa balsa que no es muy fuerte, porque las tormentas y las adversidades vienen así en balsas, y tú sientes que tu balsa se va a romper, pero no se va a romper porque está direccionada. La torre de control está dirigida por Dios y Él no va a dejar que te caigas y Él no va a dejar que te derrumbes. Entonces mi actitud dice mucho de lo que yo soy. Entonces mantener una actitud correcta habla de lo que tú y yo somos, de lo que tú y yo tenemos dentro de nuestros corazones, de lo que tú y yo somos a través del fruto del Espíritu de Dios regado en nuestras vidas. Es como una planta, en las mamás o a algunos hombres también les gusta la parte de las plantas. Cuando tú tienes una planta, ¿tú qué haces? Tú tienes que regar y cuidar esa planta, cortarla, quitarle las hojitas que estén malas, revolver la tierra, abonarla, llenarla de agüita y cuidarla. Ese es un fruto, esa es una plantica que tú tienes que cuidar. El fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas también es así, es regado y es cuidado. Pero ¿cómo debo regar el fruto del Espíritu de Dios en mi vida, Janet? A través de la oración, a través de la palabra, a través de conectarnos y recibir palabra cada 8 días. Así es como regamos el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para que cuando vengan esas adversidades o esas circunstancias fuertes a movernos, pues no nos van a mover, mis amados, porque el fruto y el gozo habita dentro de mí y no voy a permitir que eso robe la paz que sobrepasa todo entendimiento en mi vida. Voy a estar gozosa en medio de la dificultad. Amén. Entonces, es importante también algo que veía, y en los momentos de adversidades, de angustias, no debemos tomar decisiones emocionales, porque a veces tomamos decisiones emocionales. Y nuestras emociones nos juegan grandes pasadas, porque nuestras emociones, su palabra lo dice, son emocionales, son de momento, o sea, pasan, son fulminantes. Y en el momento en que tú y yo estamos pasando o tú estés atravesando por una dificultad, tienes que estar ahí concentrado y firme delante de Dios, lo que Dios te dice, y no tomar decisiones de las cuales te vas a arrepentir peor, de las cuales vas a decir, pero yo ¿por qué tomé esta decisión en este momento que no es? Entonces es importante aprender a cuidarnos cuando estemos en medio de esas adversidades. José lo hizo. En medio de sus dificultades, supo esperar. No fue un hombre o un chico, porque obviamente José desde los 16 años fue separado de su padre y de sus hermanos, porque fue cuando sus hermanos decidieron venderlo, meterlo allá entre la cisterna esta, pues para que él muriera allí, etcétera. Entonces, no pudo tener, digamos que una adolescencia, una juventud de compartir, de estar con su familia, no lo hizo, porque fue un momento en donde él fue arrebatado y sacado de su seno familiar. Entonces, pero él supo esperar y supo afrontar cada una de las situaciones y tomar la decisión correcta. En nuestras vidas tenemos que aprender a tomar decisiones en medio de la adversidad. Y cuando aprendemos a tomar esas decisiones es cuando le decimos a ese controlador que se llama Dios de nuestra mente, ven, direcciónanos y ayúdanos a tomar la mejor decisión. Tal vez no es el tiempo de movernos, es el tiempo de quietud, es el tiempo de espera, pero tenemos que hacerlo. José tuvo un tiempo de espera y fue un tiempo de espera que le tomó 14 años. No sé cuál sea tu tiempo, no sé cuál sea mi tiempo, pero de algo sí estoy segura que Dios va a responder y va a responder a eso a lo cual tú le has clamado, a esa situación a la cual tú has orado, a esa circunstancia a la cual tú le has dicho, Señor, no puedo más. Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame porque no entiendo lo que pasa. Entonces, ¿va a haber una respuesta? Sí. En el momento indicado, en el momento en que tú le vas a decir, dirección a Dios, mi mente, controla mi mente.
para poder tomar las decisiones que son correctas. En medio de las dificultades, trate de mantener, al principio hablábamos del Señor que tuvo estas dificultades, entonces mantener la perspectiva de lo que tú quieres. Entonces, la perspectiva a veces es negativa. En la vida de este hombre, la perspectiva pudo ser muy negativa, porque le estaba diciendo, su esposa, grave, su hijo con una cirugía porque se fracturó y usted sin vivienda. O sea, la perspectiva de este hombre era mala. Pero también tú tienes que empezar a mirar desde otro ángulo, desde otro punto, en fe, no en emociones, lo que Dios puede hacer. De eso oscuro, de eso triste que le pasó a José, Dios dio algo mejor y Dios trajo lo mejor para la vida de José. En tu vida no va a ser la excepción, en mi vida no va a ser la excepción. Simplemente es aprender a decirle, Señor, dirección, aquí está mi vida, ayúdame, oriéntame, porque a veces no sé qué hacer. A veces no sé hacia dónde direccionarme, a veces no sé a quién escuchar. ¿A quién estás escuchando en medio de tu dificultad, en medio de tu adversidad? José estuvo rodeado de personas en la cárcel. Y en una cárcel, mis amados, tú estás rodeado de todo tipo de personas, de todo tipo de personas, de todo tipo de lenguajes, de todo tipo de palabras que lanzan sobre ti o de palabras que se dicen. En medio de esas dificultades, José estuvo rodeado de personas, pero para él, ¿qué tipo de cosas escuchaba? ¿Qué tipo de cosas presto yo a mi oído a escuchar? ¿Las cosas negativas o las cosas que me dicen, Yane, es que para ti es más fácil ver las cosas y decir, Dios va a suplir, Dios va a traer, Dios va a responder? ¿Cierto? Algunas veces dentro de tu casa te pueden decir eso, pero es que no te estás dando cuenta de lo real. No, es que yo no estoy ciega, yo me estoy dando cuenta de lo real que estamos viviendo. No niego las cosas, no niego las circunstancias. José no negó la circunstancia que estaba viviendo. José no cerró los ojos y dijo, estoy soñando, soñando, mañana cuando me levante estaré en el seno de mi padre gozando del campo y disfrutando de los animales. No, José nunca negó la circunstancia. José sabía lo que estaba pasando. Y tú y yo tenemos que entender eso, no las negamos. Simplemente que nosotros decimos, Señor, tú estás dentro de nosotros. Tu gozo es el que nos va a dar esa victoria, nos va a fortalecer, porque de lo que hay en mi corazón, eso voy a dar. De lo que piensa el hombre en el corazón, eso va a dar. Entonces, ¿qué piensa tu corazón, mi amado? Piensa duda, incertidumbre, no tengo para pagar el recibo, mañana será otro día igual, como la semana pasada, no vendrá nada, no habrá ningún cambio. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa tu corazón? ¿Será que me irá mejor que la semana que pasó? ¿O será que esta semana que viene va a ser peor que la anterior? ¿Qué piensas tú en medio de tu dificultad? José pudo pensar muchas cosas, pero eso no le permitió que su oído se quedara abierto a escuchar las circunstancias que afuera le decían, José, nunca vas a salir de la cárcel. Él siguió, perseveró y le dijo a Dios que siguiera con él. Y en medio de nuestras dificultades, a veces le decimos a Dios que no queremos escucharlo. Y a veces le decimos, no quiero escuchar la palabra, no quiero leerla. Hoy estoy desanimada y no quiero leer, no quiero que me hablen de Dios hoy, porque no veo la respuesta. Mis amados, yo les puedo decir que sí hay una respuesta. Y que aún aunque sea difícil la dificultad, tu adversidad, tu situación, lo que estés viviendo internamente, hay una respuesta. Hay una respuesta que viene de Dios. Hay una respuesta que no te va a dejar solo. Lo que leíamos anteriormente. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él va a estar en medio de nosotros. Él va a caminar frente de nosotros. Él no va a estar detrás de nosotros. Va frente, delante de nosotros. Peleando como poderoso gigante. Así como peleó con José, va a pelear por ti, por tu circunstancia, por lo que tú estás viviendo, por lo que va a venir. Va a seguir peleando, porque el Dios de José es el mismo Dios que tenemos hoy, pero un Dios sobrenatural que derramó
su amor y su gracia a través de su Hijo Jesús. Y por gracia, tú y yo estamos hoy aquí. Y por su amor y su gracia nos podemos conectar y podemos escuchar su palabra. Entonces yo te animo en esta mañana, mi amado hermano, que si tú estás pasando por una dificultad, si tal vez en tu mente hay miles de pensamientos que quieren aterrizar en tu torre de control, porque tu mente, mi amado, es como esa torre de control, pero esa torre de control es direccionada por Dios. Entonces van a venir muchos dardos, van a venir muchos pensamientos y generalmente los pensamientos que vienen a nuestra mente no son pensamientos positivos, no son pensamientos de fe, siempre van a ser contrarios a lo que la fe habla, contrarios al fruto del Espíritu de Dios. Es porque el enemigo siempre quiere traer todo lo negativo, traer todo lo malo. Pero fíjese que en la palabra algo que es muy claro es que cuando Satanás quería colocar cosas en las vidas, inclusive de los mismos apóstoles, Jesús a través de la palabra rebatía esa palabra y no tenía poder, o sea, no tenía circunstancia, acta de decreto que dijera, mira, es que tú eres esto. No, Jesús a través de la palabra combatía eso. Entonces quedaba estripado el argumento, quedaba achucharrado el argumento que Satanás quería traer en el momento en que la circunstancia se presentaba en los apóstoles, en la misma vida de Jesús, en tu vida, que tú sepas que a través de la palabra, que tú sepas que a través de la oración, que tú sepas que a través de la circunstancia que estás pasando y que aunque a veces no quieras orar, a veces no quieras leer la palabra, habrá en esos momentos, mis amados, pero que no va a ser eterno lo que estás viviendo, que no va a ser eterno lo que estás pasando porque vas a salir en victoria, vas a obtener tu botín, el botín del soldado, el botín de ese soldado que fue esforzado y valiente y que en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, logró vencer. Pero ¿cómo venció? En fe, en esperanza, en confianza. Venció no en sus fuerzas, venció no en sus emociones, venció de acuerdo a lo que hablaba la palabra, a lo que dice la palabra. Amén. Entonces, mis amados, esta era una palabra que quería compartirles en esta mañana. Es una palabra que la he vivido, es una palabra que la sigo viviendo y la seguiré viviendo, y que les animo a que sigan adelante y que les animo a que no desmayemos ni pensemos que Dios no va a responder. Dios va a responder a nuestras oraciones. Lo leíamos en Filipenses, Él va a responder. Nuestros corazones no se van a inquietar porque Él va a ser nuestra respuesta. Entonces ahí donde tú estás, sea las circunstancias que estés pasando, porque tienes un ser querido enfermo, porque no hay empleo, porque tal vez en este momento de pandemia tuviste discusiones con tu familiar, con tu esposo y están a punto de separarse, porque tal vez la actitud de tus hijos cambió, porque tal vez tus hijos ya no se volvieron más hacia ti, sino se reservaron hacia ellos. No sé cuál sea la circunstancia que tú estés pasando, te digo que deja que direccione, que Dios direccione tu vida, que Dios te ayude a que desde un punto de vista diferente tú puedas ver y visualizar la respuesta que viene de Él. Y lo que Él dice es sí y es amén en Él. O sea, Él no dice ni la palabra fue dada porque Él quiso darla y punto, fue dada con un plan y un propósito para tu vida. Y te animo a que en esta mañana, ahí donde tú estés, te levantes en fe, te levantes en ánimo, diciéndole, Señor, gracias, porque mi corazón está pensando cosas de bien, mi corazón está pensando cosas de vida, mi corazón confía en ti en medio de la adversidad. Así vengan los dardos desde tu propia familia a desanimarte y a decirte, es que tú solo hablas y hablas y hablas, pero no hay una respuesta y yo no vivo de que Dios va a responder. ¿Me entiendes? No te desanimes por eso. Sigue adelante. Amén. Entonces quiero que ahí donde estés, cierres tus ojos, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo. Doy gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Sé que ha sido un tiempo de parte de Dios y Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te damos gracias, gracias, gracias Padre, por cada una de las circunstancias. Gracias porque estamos hablando lo que dice tu palabra acerca de lo que tú tienes para nuestras vidas. En esta mañana te doy gracias por la vida de mis amadas hermanas, de mis amados hermanos, de nuestra amada iglesia Puerta de Restauración.
Te doy gracias, Señor. Gracias por las circunstancias que cada uno estén viviendo, pasando, Señor, dentro de sus vidas, dentro de sus mentes, en sus vidas familiares. Gracias porque esas circunstancias no van a ser eternas. Gracias porque ahí tú estás en medio. Gracias porque ahí tú respondes. Gracias porque tú estás delante de ellos y tú peleas con ellos, Padre amado. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque así como lo que pasó en José, Señor, pasará aún mucho mejor en nuestras vidas en victoria. Veremos mejores bendiciones. Gracias porque tenemos la certeza, la fe y la seguridad que al Dios al que clamamos, al Dios al que vamos, es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios que está dentro de nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Yo te doy gracias porque aún, aunque no sepamos lo que pase el día de mañana, tú ya lo tienes planificado para nuestras vidas. Hoy bendigo, Señor, grandemente a nuestros hermanos. Te pido que tú suplas sus necesidades y que tú afirmes en ellos el carácter, el querer como el hacer, el carácter de poder ver desde otro punto de vista y desde otra actitud lo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Te damos toda la honra en esta mañana, toda la gloria a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, y en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis amados. Esta era la palabra que quería compartirles de parte